Era una de las estrellas más brillantes de Hollywood, un talento tan crudo, tan real, que no se limitaba a actuar, vivía cada papel. Pero tras una serie de interpretaciones inolvidables y nominaciones a los Oscar, Debra Winger desapareció de los focos, y la razón es absolutamente desgarradora. Antes de profundizar, escuchemos tu opinión. ¿Crees que Hollywood trata con justicia a las mujeres fuertes y francas? Escribe 1 para sí o 0 para no en los comentarios de abajo. ¿Qué le pasó realmente a Debra Winger? ¿Por qué se marchó de repente una de las mejores actrices de su generación? Prepárese, porque lo que está a punto de oír cambiará para siempre su forma de ver Hollywood. Viaje a la fama. Mary Deborah Winger nació el 16 de mayo de 1955 en Cleveland, Ohio, en el seno de una familia judía con orígenes en Austria-Hungría y el Imperio Ruso. Desde su nacimiento ha vivido entre dos identidades. Su abuela materna la llamó Mary, muy arraigada en la tradición judía, pero sus padres la bautizaron Deborah en honor a la actriz de Hollywood Deborah Paget. 2 nombres, 2 culturas, 2 caminos, un conflicto interminable entre la tradición familiar y el deseo de vivir una vida artística. Cuando tenía 5 años, su familia se trasladó a California. Sus padres deseaban para ella una existencia tranquila y segura, pero ella albergaba un ardor diferente, un anhelo inquebrantable de subirse al escenario. Sin embargo, en un hogar judío ortodoxo, la interpretación no se consideraba una opción profesional seria. No se atrevía a hablar a nadie de sus sueños, los mantenía ocultos en lo más profundo de su ser. Ensayaba frente al espejo y volvía a ver grandes películas, instruyéndose en silencio. Deborah era una joven extremadamente brillante que se saltaba las clases y se graduó en el instituto a los 15 años, cuando otras chicas aún estaban resolviendo su futuro. En lugar de perseguir sus metas creativas, tomó un camino más práctico y se matriculó en la universidad para estudiar criminología. Antes de cumplir los 17 años, Winger trabajaba a tiempo parcial en un parque de atracciones de California. Supuso que era un día cualquiera. Le encargaron que condujera un pequeño camión que entregaría artículos para un espectáculo navideño. Un costoso traje resbaló del camión, instintivamente se estiró para agarrarlo, y el conductor dio un volantazo, arrojándola con fuerza del camión. La oscuridad la envolvió. Cuando abrió los ojos, estaba tumbada en una cama de hospital. No podía mover un lado de su cuerpo, no podía ver nada. Los médicos le diagnosticaron graves daños en la cabeza y una hemorragia, que le provocaron ceguera temporal y parálisis parcial. Las semanas se convirtieron en meses. Su mundo se había convertido en oscuridad y desesperanza. Los médicos no podían prometerle que se recuperaría del todo. Puede que nunca la volviera a ver, puede que nunca vuelva a andar bien. Sin embargo, el aspecto más horrible no era la pérdida de visión o de movilidad. Fue el fin de su sueño. Durante esos largos y silenciosos días, Winger tuvo mucho tiempo para contemplar. ¿Y si no podía volver a andar? ¿Y si no podía ver? ¿Y si moría allí mismo? Por primera vez, supo que no quería vivir una vida normal, y un día, tomó una decisión que lo cambió todo. Si pudiera volver a andar y a ver, lo dejaría todo y me dedicaría a la interpretación. No era simplemente una promesa, era un juramento a sí misma, al destino mismo. En contra de todas las expectativas médicas, Winger empezó a curarse de forma asombrosa, recuperó la visión. Su cuerpo recuperó gradualmente la movilidad. Sin embargo, ya no era la misma chica. Abandonó la universidad inmediatamente. Abandonó la vida estable que su familia había planeado para ella. Se sumergió en Hollywood con todo lo que tenía, un fuego encendido por la propia supervivencia. Deborah Winger entró en Hollywood como una guerrera que acababa de escapar de la muerte. ¿Quieres saber cómo Deborah Winger consiguió su primer papel? ¿Cómo pasó de ser una desconocida a una de las grandes estrellas de Hollywood? Esté atento a la próxima entrega. Luchas tempranas. Winger, como muchos jóvenes intérpretes, tuvo dificultades para afianzarse. Empezó con pequeños papeles en televisión. El más destacado es el de hermana menor de Diana en Wonder Woman. Sin embargo, su mayor éxito no vino de la televisión. Viene de una película que preferiría olvidar. Winger apareció en Slumber Party 57 en 1976, una película de explotación softcore que ella consideraba poco más que un medio para conseguir un fin. No era una opción. Fue un paso difícil para una joven actriz que tenía poco en sus manos. Más tarde, cuando se hizo famosa, evitó todas las preguntas relacionadas con la película. Cuando se le pidió que nombrara su primera película durante una entrevista en Inside the Actors Studio, permaneció muda y se negó a responder.
Winger nunca negó sus orígenes, pero también evitó reflexionar sobre ellos. No vino a Hollywood para ser un símbolo barato, vino para demostrar que era una actriz legítima. Sus siguientes películas, Thank God It's Friday y French Postcards, no contribuyeron a mejorar su reputación. Winger seguía siendo un espectro, sin nombre que recordar. Se la consideraba demasiado enérgica, demasiado afilada y muy alejada de las delicadas protagonistas femeninas que Hollywood favorecía, pero no dejó que eso la detuviera, pues sabía que solo necesitaba una oportunidad para cambiar la percepción que Hollywood tenía de ella. Y esa oportunidad llegó de la forma más inesperada. En 1980, Urban Cowboy, una película que reinventaría el género del vaquero moderno, buscaba una protagonista femenina. El papel estaba previsto originalmente para Ceci Spacek, pero la actriz de Carrie, 1976, declinó. Michelle Pfeiffer, una cara desconocida en aquel momento, fue una de las muchas que se presentaron al casting para el papel, pero entonces apareció Winger. No fue la primera, ni la segunda, ni siquiera la tercera elegida. Pero poseía algo que nadie más tenía: su intensidad bruta, su energía salvaje y su presencia desenfrenada la hacían difícil de ignorar. El director James Bridges se dio cuenta enseguida de su talento, hasta el punto de que amenazó con abandonar el proyecto si no la contrataban. Puede que Hollywood no creyera en Deborah Winger, pero Bridges sí. Cuando Urban Cowboy llegó a los cines, Winger obligó a Hollywood a agachar la cabeza. No se limitó a actuar, sino que habitó el personaje. Fue algo más que el interés amoroso de John Travolta en la pantalla, se convirtió en el nuevo símbolo sexual de Estados Unidos, y lo que es más importante, demostró que era una oponente formidable. Hollywood siempre ha tenido un buen número de mujeres atractivas. Pero, ¿cuántos podrían hacer sentir a los espectadores cada mirada, acción y frase como lo hizo Winger? Carrera de éxito. El éxito de Urban Cowboy no solo salvó la carrera de Winger, sino que le dio algo que pocas actrices de Hollywood tenían: el poder de controlar su propio destino. Pero esa misma fuerza también la convirtió en una espina clavada en el costado de la industria. Adéntrate ahora en la época dorada de Deborah Winger, en la que no solo llegó a lo más alto, sino que también desató algunas de las batallas más encarnizadas de su carrera. Después de Urban Cowboy, se convirtió rápidamente en una de las actrices más solicitadas de Hollywood, no solo por su impactante e indómita belleza, sino por sus interpretaciones crudas, intrépidas e inquietantemente reales. No era una princesa de cuento de hadas, era una tormenta dispuesta a traspasar todos los límites, pero con cada película que encumbraba su carrera, las batallas entre bastidores se recrudecían, convirtiéndola en una de las figuras más controvertidas de la industria. En 1982, Winger protagonizó Una oficial y un caballero, la película que la propulsó a otro nivel. La imagen de Richard Gere sacándola de la fábrica con su uniforme de la Marina se convirtió en uno de los momentos más románticos de la historia del cine, pero ese romance solo existió en la pantalla. En realidad, ella y Gere se despreciaban tanto que no podían ocultarlo. Winger dijo una vez que actuar junto a Gere era como actuar frente a una pared de ladrillo. No tenían química ni conexión, y cada día en el plató parecía una guerra tácita. Aunque la película se convirtió en un éxito masivo y le valió su primera nominación al Oscar, también consolidó su reputación de mujer difícil, testaruda y brutalmente honesta hasta la alienación. Si sus tensiones con Richard Gere no eran más que un caso de dos actores que no se llevaban bien, lo que ocurrió en el rodaje de Terms of Endearment, en 1983, fue una batalla sin cuartel. Esta vez, el conflicto de Winger no era con un coprotagonista masculino. Fue con una leyenda de Hollywood, Shirley MacLaine. MacLaine era un icono del viejo Hollywood, una estrella curtida con una presencia inquebrantable. Winger, en cambio, era la fuerza rebelde de una nueva generación, alguien que rompía todas las reglas. Cuando estas dos mujeres de carácter fuerte chocaron, fue como si dos tormentas opuestas chocaran entre sí, se peleaban por todo, desde el estilo de actuación hasta la profesionalidad en el plató. La tensión llegó a su punto álgido cuando, en un momento de desafío temerario, Winger se tiró un pedo delante de MacLaine y declaró que era su marca en el plató. Al final, Terms of Endearment se convirtió en una obra maestra y le valió a Winger su segunda nominación al Oscar, pero la victoria fue para Shirley MacLaine. Al recoger el premio, MacLaine gritó: "Me lo merezco", una declaración cargada de ironía, como si quisiera reafirmar su victoria no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Independientemente de su animosidad,
No se puede negar que su tensión fuera de la pantalla alimentó una experiencia cinematográfica inolvidable, que conmovió a millones de espectadores. Poca gente sabe que, ese mismo año, Winger contribuyó a otra película legendaria de forma inesperada. Fue la voz no acreditada de E.N. El extraterrestre, 1982. Steven Spielberg la había invitado a probar la voz del alienígena y, aunque aceptó, nunca lo reconoció públicamente, quizá porque no quería ser conocida por un papel entre bastidores. Sin embargo, el espíritu salvaje de Winger inquietaba a Hollywood. Se negó a conformarse con los papeles tradicionales, rechazando en repetidas ocasiones guiones importantes por los que otras actrices habrían luchado. Algunos rumores sugerían que había dejado pasar demasiadas oportunidades debido a su relación sentimental con Bob Carey, gobernador de Nebraska, un hombre sin vínculos con Hollywood pero que ejercía una innegable atracción sobre ella. Otros especulaban con problemas de salud. Fuera cual fuera la verdadera razón, una cosa estaba clara. Deborah Winger estaba recorriendo un camino propio que pocos se atrevían a emprender. Con la llegada de la década de 1990, continuó protagonizando películas de gran calibre como El cielo protector, 1990, y Tierras sombrías, 1993. Esta última le valió su tercera nominación al Oscar. Sin embargo, a pesar de su innegable talento, el brillo de Winger en Hollywood ya no era tan cegador como antes. La industria, con sus rígidas expectativas y su paisaje en constante cambio, ya no daba cabida a una mujer que se negaba a ser domesticada. Y entonces, cuando todo el mundo daba por hecho que Deborah Winger seguiría luchando por su lugar en Hollywood, hizo lo impensable. En 1995, en la cima de su carrera, Deborah Winger anunció que abandonaba Hollywood. Sin escándalos, sin polémicas, sin una explicación clara, simplemente desapareció, porque una actriz brillante, alguien que había sacudido Hollywood hasta sus cimientos, ¿se marchó en la cima de su éxito? ¿Fue la caída de una mujer desechada por Hollywood o el movimiento desafiante de una rebelde que se negaba a ser controlada? Acompáñenos en la siguiente parte para descubrir la impactante verdad que se esconde tras su decisión. Tumultuoso viaje por la vida real. Deborah Winger era mucho más que su feroz independencia en televisión. Cada paso de su trayectoria en la vida real fue igual de turbulento. Sus dos matrimonios, uno de los cuales fue un frenesí de pasión y angustia, y el otro un raro santuario de serenidad permanente, representaban exactamente las dos épocas tan diferentes de su vida. La relación que mantuvo con Timothy Hutton no fue como cualquier otra historia de amor que se cuenta en Hollywood. Los acontecimientos que se sucedieron fueron una cadena de encuentros fortuitos, momentos tensos y el colapso final. En 1981, Winger encendió la televisión de forma casual y vio a un hombre joven y animado que recibía un Oscar por su trabajo en la película Ordinary People. Esto ocurrió cuando su carrera se disparaba como consecuencia del éxito de Urban Cowboy. Era 1980. En ese momento, Timothy Hutton tenía solo 20 años. Él estaba allí de pie. Fue en ese mismo momento cuando ella sintió una atracción abrumadora hacia él. Sin embargo, ignoraba que pasarían años antes de que sus vidas se cruzaran por completo. En 1983, cuando ambos estaban siendo considerados para papeles en la película Road Trip, tuvieron su primer encuentro. Una enorme emoción fluyó entre ellos en el momento en que se miraron. Una conexión tan poderosa que los dejó a los dos inquietos. Aunque habían estado hablando durante 6 horas seguidas, después se evitaron el uno al otro. El destino quiso que volvieran a encontrarse en las reuniones de Hollywood una vez cada 6 meses. Cada vez que esto ocurría, saltaban chispas, pero desaparecían con la misma rapidez. Había veces en que se atraían con una fuerza increíble, y otras en que se repelían por completo. Eran como dos imanes. En la noche de fin de año de 1986, cuando Winger era el anfitrión de la cena benéfica Farmer y Hutton un invitado, el destino acabó interfiriendo y provocó el desenlace final. En esta ocasión, dejaron de correr. Después de 3 meses, se casaron, convencidos de que habían encontrado su para siempre. La noche de su boda, sin embargo, se produjeron acontecimientos desafortunados, justo cuando la felicidad parecía estar al alcance de la mano. Aunque Winger sufrió una pérdida poco después de casarse, se quedó embarazada casi inmediatamente después de que la pareja se casara. Inmediatamente cayó en un profundo pozo de desesperación tras experimentar la emoción del amor recién descubierto. No fue solo el dolor físico lo que le causó esta pérdida, sino que también le dejó una cicatriz emocional que nunca olvidaría. Poco después volvió a quedarse embarazada.
y en 1987 dio a luz a su hijo, conocido como Noah Hutton. Sin embargo, la mera existencia de un niño no bastó para salvar su matrimonio. En apariencia, Winger y Hutton parecían la pareja ideal, pero, detrás de la superficie, podíamos ver que ya había algunas fisuras en su relación. A pesar de que se querían, eran demasiado diferentes. Hutton era delicada y contemplativa, mientras que Winger era un fuego salvaje que no se podía contener. Por otro lado, Hutton anhelaba una forma de seguridad que nunca podría proporcionarle, mientras que ella era intrépida, impetuosa y se negaba a que la limitaran. Todo fue de mal en peor cuando la abuela de Winger, que era una devota judía ortodoxa, la repudió por haberse casado con alguien que no seguía sus creencias. A pesar de que su familia desaprobaba su matrimonio, este seguía acercándose cada vez más a un callejón sin salida. Se separaron en 1988 y, al cabo de 2 años, se divorciaron. Sin embargo, nunca se convirtieron en adversarios. 10 años después de separarse, por fin pudieron sentarse juntos una vez más. También se invitó a Hutton a asistir a la comida de acción de gracias de Winger con su nuevo marido. El matrimonio de Winger con Timothy Hutton, plagado de dificultades, le hizo perder la fe en el concepto de amor apasionado y ardiente. Arliss Howard le proporcionó la alternativa que buscaba, algo que pudiera durar mucho tiempo. En el rodaje de Wilder Napalm, estrenada en 1993, se conocieron. No se trataba de una gran historia de amor ni de un relámpago, sino de un pacífico entendimiento entre dos personas que habían visto lo suficiente de la vida para saber lo que querían. A pesar de que Howard no era ni un joven prodigio como Hutton ni una superestrella como Richard Gere, fue capaz de proporcionar a Winger algo que nadie más podía: armonía. Tras casarse en 1996, tuvieron su primer hijo, Gideon Babe Ruth Howard, al año siguiente. Además, Howard tenía un hijo de un matrimonio anterior, y Winger ayudó a criarlo como si fuera suyo. Por otra parte, a diferencia de su anterior matrimonio, en el que los sentimientos fuertes lo consumían todo a su paso, su relación con Howard era una llama de combustión lenta, consistente y duradera. A pesar de ello, Winger nunca dijo que fuera perfecta. Un matrimonio sano no significa necesariamente que uno sea feliz todo el tiempo, según reveló en una entrevista que tuvo lugar en 2008. A pesar de que la felicidad es temporal, creo que hice la elección correcta con mi pareja. A lo largo de varios años, Deborah Winger experimentó mucho estrés tanto en su vida sentimental como en la profesional. Estaba agotada por sus años de trabajo en la industria del cine. No solo había luchado contra la dura realidad del trato que Hollywood dispensaba a las mujeres, sino también contra los directores, productores y coprotagonistas de la industria. Aunque se dio cuenta de que no podía seguir luchando durante un tiempo infinito, se negó a aceptar trabajos que carecían de interés y vida. No quiero seguir haciendo lo mismo que ya he hecho. Preferiría no hacer nada si no me siento entusiasmada. Debido a sus conflictos en el plató con Richard Gere, Shirley MacLaine e incluso directores importantes, se había ganado la reputación de ser una colaboradora notoriamente difícil. A Winger, en cambio, nunca le preocupó complacer a los demás. Una película con sentido era lo único que deseaba crear. Por otro lado, a mediados de los 90, los papeles que se le presentaban se habían vuelto poco inspirados, repetitivos y predecibles, y carecían del reto que ella deseaba. A pesar de que las exigencias de Hollywood influyeron, la explicación más fundamental se encontraba en su vida personal. Tras la disolución de su matrimonio con Hutton, se dio cuenta de que ya no deseaba dedicarse a cosas que no le ofrecían satisfacción. Su encuentro con Howard le abrió los ojos a una forma de vida diferente, en la que no tendría que luchar cada día para demostrar su valía. En 1995, de pie en medio de un amplio campo verde en Irlanda, se dio cuenta de que ya no quería ser actriz. Se dio cuenta mientras viajaba con Howard. No se trata de una gran estrategia ni de una declaración audaz, una elección rápida y discreta. Ya he tenido bastante. Ya no produzco películas. Winger se desvinculó por completo de la industria del entretenimiento cuando regresó a Estados Unidos. No hubo ni un solo titular sobre su retirada, ni fiestas de despedida, ni comunicados de prensa. Con la intención de eludir la atención pública, ella y Howard se trasladaron a una granja de Nueva York. Allí descubrió algo que nunca antes había encontrado. Sin tener que lidiar con los madrugones por las mañanas, la jardinería por las tardes y pasar las noches con su familia sin interrupciones por llamadas de trabajo. Mucha gente no podía comprender su elección. Esta talentosa actriz,
nominada a 3 Oscar y actualmente en la cima de su carrera, de Hollywood sin escándalos ni polémicas. Sin embargo, a Winger no le importó en absoluto. Me di cuenta de que Hollywood no es necesario para ser conocida, pero, ¿fue este realmente el final de la historia de Deborah Winger en la industria del cine? ¿O fue simplemente la calma que precede a la tormenta? Quédese con nosotros para investigar cómo cambió su vida una vez que abandonó la industria de Hollywood. ¿Qué le ha pasado? Llevaba años luchando como una auténtica guerrera, pero se había agotado por fin la lucha solitaria, aquella en la que se enfrentaba sola a todo Hollywood. Puede que Deborah Winger ya no trabaje en la industria cinematográfica, pero su influencia sigue profundamente arraigada en la conciencia colectiva de sus devotos seguidores y en el tejido mismo de Hollywood. No solo era una actriz de talento, ella encarnaba las cualidades de poder, singularidad y resistencia en el mundo. El camino que Winger trazó hace décadas es el que siguen las actrices de hoy cuando luchan por la igualdad salarial. Se niegan a ser encasilladas en papeles cliché o denuncian las injusticias que prevalecen en el mundo del cine. Para sobrevivir en Hollywood durante las décadas de 1980 y 1990, el talento por sí solo no bastaba para garantizar la supervivencia. Se requería obediencia por su parte. Sin embargo, Winger nunca estuvo de acuerdo con eso. Se negó a trabajar en guiones que carecían de inspiración. Se enfrentó públicamente a directores y productores que faltaban al respeto a los actores y abogó por el empoderamiento de la mujer en el mundo del espectáculo. Es importante tener en cuenta que durante esta época, las actrices eran fácilmente sustituidas en caso de que produjeran quejas. Winger, por su parte, nunca se privó de enfrentarse a personas influyentes, como el director Taylor Hackford y el productor Don Simpson, que habían atacado públicamente su aspecto, afirmando que no era lo bastante guapa para interpretar papeles principales. Además, no solo abogó por sí misma, al abogar por las actrices que vinieron después de ella, se aseguró de que no sufrieran el mismo tipo de prejuicios por los que ella tuvo que pasar. En la actualidad, cuando actrices como Meryl Streep, Jennifer Lawrence o Jessica Chastain denuncian la desigualdad de género y luchan por los derechos de la mujer en Hollywood, están continuando la lucha que Winger inició hace más de 3 décadas. Es imposible negar el impacto que ha tenido en la próxima generación de actores. A pesar de que ya no es una presencia continua en el cine, fue una de las primeras personas en rechazar conscientemente trabajos remunerados que eran superficiales, incluso cuando esos papeles le garantizaban fama y riqueza. En lugar de aceptar cualquier guión para mantener su carrera, enseñó a las actrices que podían elegir lo que querían hacer. Además, tuvo el valor de reclamar que tenía derecho a un trato equitativo, aunque eso significara luchar cara a cara con la estructura de poder de Hollywood. Llevaron la actitud atrevida de Winger, la entereza para alzar la voz, incluso si eso significaba ir en contra de todo el negocio. Cuando Scarlett Johansson demandó a Disney por incumplimiento de contrato o cuando Jennifer Lawrence luchó por un salario justo, en ambos casos tuvieron que defender aquello en lo que creían. Además, Winger contribuyó decisivamente a romper el encorsetado modelo que Hollywood había creado para la estrella femenina ideal. En los años 80, la industria se esforzó por limitar a las mujeres a ciertos tropos, como ser seductoras, sumisas y obedientes. Sin embargo, Winger demostró que una actriz puede ser atrevida y precisa sin dejar de tener éxito. Su presencia agresiva y sus interpretaciones llenas de emoción sirvieron de inspiración a muchas actrices que vinieron después. Varios actores, entre ellos Anne Hathaway, Hilary Swank y Cate Blanchett, han reconocido que Winger fue un factor importante en su decisión de dedicarse a la interpretación. Durante un tiempo considerable, la ausencia de Winger de la pantalla siguió siendo uno de los misterios más desconcertantes de Hollywood. Sin embargo, ella no permitió que ese silencio fuera la conclusión de su relato. Más bien, se convirtió accidentalmente en un símbolo de un problema más amplio, que es el prejuicio institucional de género que existe en Hollywood. En 2002, la actriz Rosanna Arquette dirigió el documental titulado Searching for Deborah Winger. El propósito de la película no era solo descubrir las razones de la marcha de Winger de la industria del entretenimiento, sino también arrojar luz sobre la forma en que la industria abusa de las mujeres, sobre todo después de que hayan fallecido. En la película participaron grandes actrices, como Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Sharon Stone y Daryl Hannah. Hablaron sinceramente de cómo Hollywood las ignoró al llegar a cierta edad. La película se convirtió en una condena contundente de la discriminación por edad y la misoginia profundamente arraigadas en la profesión.
Su nombre se convirtió en metáfora de toda una generación de mujeres infravaloradas por Hollywood solo porque se atrevieron a ir más allá del molde que el negocio les había impuesto. Aunque Winger no rodó ella misma el documental, su nombre se convirtió en un símbolo para toda la generación. A lo largo de su carrera en Hollywood, Deborah Winger nunca fue una actriz típica. A lo largo de su carrera, nunca buscó la perfección, nunca evitó la polémica y nunca necesitó la aprobación de Hollywood. Su desobediencia, por otra parte, fue precisamente lo que la convirtió en un símbolo de fuerza y en una formidable defensora de la liberación de la mujer en las artes. En la actualidad, cuando las mujeres luchan por sus derechos y desafían las normas anticuadas que Hollywood ha establecido, están siguiendo el camino que Winger allanó. Puede que se haya marchado de Hollywood, pero la industria del entretenimiento nunca olvidará su legado. A medida que Deborah Winger se acerca a los 70 años, deja de ser una presencia continua en los medios de comunicación. Sin embargo, siempre que aparece, no deja de sorprender al público. El público de Nueva York apenas la reconoció cuando debutó en el año 2024 en el estreno de Broadway Dolls. Estaba Deborah Winger, pero ya no era el icono sexual de Hollywood que había sido en el pasado. Los peinados elegantes y pulidos que lució a lo largo de sus años dorados contrastaban fuertemente con los rizos plateados naturales que llevaba cuando llegó esta vez. Su estilo también se ha transformado por completo. El atuendo que llevaba consistía en una camisa azul abotonada, un pantalón de vestir holgado, una chaqueta negra y un pañuelo estampado. Tanto el extenso maquillaje como la magnífica ropa ya no estaban presentes, a pesar de que su rostro estaba prácticamente desnudo y mostraba las suaves marcas del tiempo. Irradiaba una seguridad tranquila e imperturbable. Winger suele llevar gafas de montura gruesa, que contribuyen a su actitud cerebral y cansada del mundo, a diferencia de muchas de sus compañeras, que siguen aferradas a sus días de gloria. A sus 69 años, no desea la juventud, acepta con elegancia el paso del tiempo y pasa a la siguiente fase de su vida con facilidad. Winger, por su parte, nunca ha abandonado el arte. Su pasión por la interpretación sigue prosperando gracias a su participación en películas independientes y programas de televisión, a pesar de que ya no se la ve en superproducciones de Hollywood. Desde 2016, ha protagonizado un notable regreso en el papel de Maggie Banner en la serie de Netflix The Ranch, personaje de gran calado y profundidad emocional. Su aventura en el mundo de la televisión continuó con papeles en Mr. Corman, que se emitió en Apple TV y en 2021, Why Accused, que se emitió en Fox en 2023. A pesar de que ha evitado las producciones de alto nivel, siempre ha sabido aportar profundidad y sinceridad a todos los personajes que ha interpretado. Además de su trabajo en televisión, Winger también se ha hecho un nombre en el mundo del cine independiente. Retrató a una señora de mediana edad que navegaba por la agonía del matrimonio mientras redescubría el amor en la película de 2017 The Lovers, en la que interpretó el papel principal. Estos papeles estaban cargados de profundidad emocional, demostrando una vez más su flexibilidad. Miranda Jolie interpretó a una estafadora en la película Cajillionaire, de 2020, dirigida por ella misma y que trataba sobre una familia de ladrones estrafalarios. No solo ha explorado el humor negro en la serie de Amazon Patriot, que se emitió de 2018 a 2019, sino que también se ha pasado a la animación, aportando su voz a otras series Smiths, que se estrenará en 2021, lo que demuestra su flexibilidad entre géneros. Winger sigue encarnando el espíritu de un actor genuino, seleccionando trabajos basados en el propósito y no en la celebridad, a pesar de que ya no es la actriz más taquillera. El reciente resurgimiento de Deborah Winger demuestra que nunca ha perdido su brillo ni su atractivo. Ya no busca la aprobación de Hollywood, pero eso no cambia el hecho de que llama la atención cada vez que reaparece. Aunque la belleza y el poder de Winger puedan ser efímeros, es imposible negar que es una persona fuerte e independiente. Puede que Deborah Winger ya no sea la deslumbrante estrella de la gran pantalla, pero para quienes la entienden de verdad sigue siendo un icono. Se dice de ella que es una dama de ardiente individualismo, perseverancia inquebrantable y una vida que ha definido totalmente en sus propios términos. No basta con decir que Deborah Winger era una actriz de talento. Su sola presencia era una representación del desafío y la tenacidad. A pesar de que nunca se rindió a las normas de Hollywood y se negó a transigir, fue precisamente esta resistencia la que le permitió ser considerada un outsider. A lo largo de muchos años, luchó por su puesto y se entregó de lleno a su oficio. Sin embargo, al final fue ella quien dimitió. ¿Es necesario dejar a menudo de lado el propio ego para alcanzar el éxito?
Es posible que su personalidad intransigente, su negativa a acatar las normas, fuera la razón que la impulsó a tomar la decisión de retirarse. Algunas personas toman la decisión de poder vivir ajustándose al sistema. Deborah Winger, en cambio, no era una de ellas. Fue cuando dejó de encontrar valor en los papeles que le presentaban cuando decidió abandonar Hollywood. ¿Se fue porque Hollywood ya no le proporcionaba lo que deseaba? ¿Fue un sacrificio por su parte? ¿O tal vez un triunfo? ¿O una decisión de vivir su vida según sus propios términos? Puede que Deborah Winger se haya marchado de Hollywood, pero las películas que dejó atrás y las luchas que emprendió formarán parte durante mucho tiempo de la historia de la industria. ¿La describiría como una dama que se atrevió a ser fiel a sí misma? ¿O la llamaría rebelde? Así que dinos en los comentarios, ¿crees que Deborah Winger tomó la decisión correcta? ¿Y debería Hollywood haber hecho más para proteger su voz, no silenciarla? Si esta historia te ha conmovido, dale a me gusta, suscríbete y activa las notificaciones, porque las estrellas que desaparecen suelen dejar tras de sí los legados más brillantes.